El calor de julio caía como un manto pesado sobre la antigua casa de piedra, en las afueras de Córdoba. La brisa era apenas un suspiro tibio entre los naranjos que rodeaban la propiedad. Sentada en la terraza, con el respaldo de la silla inclinándose ligeramente hacia atrás, jugueteaba con una copa de vino frío entre los dedos. Mi nombre es Clara, tengo 22 años, y hasta aquel verano había vivido como quien pasa de puntillas por la vida, con vestidos de lino claros, sandalias sencillas, el cabello castaño recogido en una coleta alta y una timidez obstinada que me protegía, o eso creía, de los peligros del mundo. Frente a mí, apoyado sobre la mesa robusta de madera desgastada, estaba Lucas, mi padrastro. Desde que mamá falleció 2 años atrás, solo quedábamos él y yo, flotando en una rutina de días largos y noches en silencio. Lucas era de esos hombres que parecen esculpidos en otra época, alto, de espaldas anchas, barba de unos días, camisa de lino blanco desabotonada en el pecho, dejando ver una piel dorada por el sol y una cadena discreta brillando en su cuello. Su mirada, profunda y oscura, me envolvía de una forma que aquel día me resultó nueva, extraña, casi prohibida. «Ya eres una mujer, Clara», dijo, su voz grave rompiendo el silencio del atardecer. «Deberías aprender a moverte en este mundo». La copa tembló ligeramente en mi mano. Reí nerviosa, intentando desviar la tensión que se había instalado entre nosotros, pero él no sonrió ni apartó la vista. La casa había sido nuestro refugio y nuestra prisión, una fortaleza contra el bullicio de Córdoba, pero también un espacio donde los silencios se volvían demasiado elocuentes. Allí, entre las paredes de piedra fresca y las cortinas de lino ondeando perezosamente, crecieron sentimientos de los que nunca nos atrevimos a hablar. Lucas se incorporó despacio, dejando que la silla chirriara sobre las baldosas. Su figura alta se recortó contra el cielo anaranjado. La camisa abierta, los pantalones de lino caídos con naturalidad sobre sus caderas, el andar relajado de quien sabe dominar el espacio. Me observaba como si pudiera leerme entera. «¿Te enseño?», murmuró, tan bajo que el sonido pareció un roce sobre mi piel expuesta. No supe qué responder. Todo en mí temblaba ligeramente, mis manos, mis labios, la parte más íntima de mi voluntad. «¿En serio hablas?», susurré, mi voz más un temblor que una pregunta. Él se limitó a sonreír de lado, una expresión tibia, sin apuro. Avanzó un paso hacia mí. Luego otro. Podía olerlo, el cuero curtido de su cinturón, el vino tinto en su aliento, el jabón de menta que usaba cada mañana. La combinación era embriagadora. Mi vestido, de tirantes finos, se pegaba a mi espalda húmeda. La pulsera de cuentas de vidrio que llevaba tintineó débilmente cuando apoyé la copa sobre la mesa, sin darme cuenta de que mis dedos temblaban. «Ven aquí», repitió Lucas, esta vez con un tono dulce, protector. Cada parte de mí gritaba que debía correr. Cada parte de mí quería avanzar. En Sevilla, donde había crecido, solía caminar por la plaza de la Corredera con mis amigas, reír en terrazas llenas de turistas, bailar alguna sevillana a destiempo en ferias locales. Allí, era la niña bonita del barrio, aquella que todos admiraban, pero a la que nadie tocaba. Aquí, frente a Lucas, ya no era una niña. Mis piernas se movieron por sí solas. El primer paso fue torpe, el segundo, más decidido. Sentía el calor del suelo de piedra en las plantas de los pies. El aire olía a azahar, a tierra seca, a promesas prohibidas. Cuando estuve frente a él, Lucas levantó una mano y, sin tocarme, rozó el aire cerca de mi mejilla. Casi sentí el roce sin que llegara a ocurrir. «Eres demasiado bonita para esconderte», susurró. Bajé la mirada, notando cómo mis mejillas ardían, pero no retrocedí. La tensión entre nosotros era un hilo invisible que vibraba con cada respiración. La copa olvidada en la mesa, el atardecer muriendo lentamente tras las colinas, el canto de las cigarras componiendo una banda sonora silenciosa. «¿Alguna vez has besado de verdad, Clara?», preguntó de repente, con voz profunda.
Me atraganté en silencio. La respuesta era obvia, no, y él lo sabía. No es malo querer aprender, añadió, como si leyera mi mente. La noche cayó sobre Córdoba como un manto azul profundo. La casa, siempre tan fresca por dentro, parecía respirar junto a nosotros. Esa noche, no dormí. Daba vueltas en la cama, envuelta en una camisola de algodón fina, mis pensamientos atrapados en la imagen de Lucas, su camisa suelta, su andar lento, su sonrisa ladeada. Me levanté al alba, bajé descalza por el pasillo y me detuve en la cocina. Allí estaba él. Apoyado contra la encimera, una taza de café humeante en la mano, su cabello algo despeinado, los pantalones de lino arrugados por el sueño. Su mirada me atrapó en cuanto entré. Mi camisón ligero bailaba con la brisa de la ventana abierta, dejando al descubierto más piel de la que hubiese querido mostrar. Sentí mis pezones endurecerse contra la tela suave, bajé la cabeza, apretando la taza de café entre las manos. «Buenos días», dije, con un hilo de voz. «Buenos días, pequeña», respondió él, con una sonrisa que no alcanzó a suavizar el brillo en sus ojos. No hablamos más. El sonido del café burbujeando en la cafetera fue nuestro único lenguaje. Esa mañana, mientras caminaba por las callejuelas de Córdoba bajo un sol impiadoso, supe que algo había cambiado para siempre. Y que ninguno de los dos estaba dispuesto a fingir lo contrario. La casa se llenaba del zumbido de las cigarras cuando el reloj marcó el mediodía. La brisa cálida apenas se colaba entre los visillos, moviendo ligeramente las cortinas de lino, dejando que el aroma de los naranjos flotara en el aire. Yo me había puesto un vestido de tirantes finos, color crema, que abrazaba suavemente mis formas. Sin maquillaje, con el cabello castaño aún húmedo tras la ducha, me sentía más expuesta que nunca. Lucas estaba en el patio, arreglando unos viejos muebles de madera. El sudor perlaba su frente y descendía lentamente por su cuello hasta desaparecer bajo la tela abierta de su camisa. No podía dejar de mirarlo. La forma en que sus manos fuertes manejaban la lija, la precisión con la que movía los dedos curtidos, me atrapaba de una manera que no podía ni quería entender del todo. Cuando notó mi presencia, sonrió apenas, sin detenerse en su tarea. ¿No hace demasiado calor para quedarse ahí de pie?, preguntó con su voz grave. Me encogí de hombros, sonriendo con timidez. Quería acercarme. Quería sentir la aspereza de su piel bajo mis dedos, oler de cerca la mezcla de madera, sudor y jabón barato que parecía acompañarlo siempre. Dando pasos lentos, crucé el patio, el calor del suelo de piedra quemando las plantas de mis pies a través de las sandalias. Mi vestido se pegaba a mi piel cada vez que el viento decidía jugar conmigo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi cómo Lucas se incorporaba lentamente, limpiándose las manos en un trapo viejo. Sus ojos bajaron, despacio, por mi figura. Ese vestido no ayuda a mantener la calma, murmuró, apenas audible. Mi corazón dio un brinco. No era un comentario vulgar, ni una burla. Era una constatación, como quien menciona el calor o el color del cielo. ¿Quieres ayudarme?, preguntó, alzando una ceja. Asentí, demasiado rápido. Me enseñó cómo sostener la lija, cómo moverla en pequeños círculos. Su cuerpo estaba muy cerca del mío, podía sentir el calor que irradiaba, escuchar su respiración profunda, lenta. A medida que trabajábamos, su mano rozaba la mía cada vez que corregía mi posición. Cada roce era como una chispa eléctrica recorriéndome entera. En un momento, se situó detrás de mí, sus manos grandes guiando mis muñecas en el movimiento correcto. Su pecho rozaba apenas mi espalda descubierta, pero era suficiente para que mi respiración se descompasara. Cerré los ojos un segundo, saboreando la sensación. «Relájate», susurró junto a mi oído, su aliento tibio provocándome un escalofrío. Abrí los ojos de golpe, mi pecho subiendo y bajando rápido. «Así está mejor», añadió, soltándome suavemente. El trabajo continuó,
pero la atmósfera entre nosotros había cambiado. Cada mirada, cada gesto, cada roce accidental era ahora parte de un diálogo silencioso cargado de intenciones. Cuando terminamos, Lucas se quitó la camisa, dejándola caer sobre el respaldo de una silla. El sol marcaba su piel con destellos dorados. El vello de su pecho, la línea de sus abdominales, las gotas de sudor que bajaban perezosas por sus costados. Todo en él parecía salvaje y domesticado a la vez. Me sorprendí mordiéndome el labio inferior. ¿Estás bien?, preguntó, limpiándose la frente con el dorso de la mano. Sí, solo tengo calor, mentí, sabiendo que el calor no era lo que me tenía tan alterada. Ven, vamos a refrescarnos, propuso, señalando con la cabeza hacia el interior. Seguimos caminando hacia la casa, yo unos pasos detrás. La vista de su espalda ancha y sus omóplatos marcándose bajo la piel me hipnotizaba. En la cocina, abrió la nevera y sacó 2 botellas de agua fría. Me lanzó una, que atrapé torpemente. La botella helada contra mis palmas ardientes fue como un latigazo. ¿Sabes?, dijo, apoyándose contra la encimera. A veces tienes una forma de moverte que no sabes cuánto dice de ti. Bajé la mirada, sintiendo que mis mejillas ardían. No lo hago a propósito, musité. Eso es lo mejor de todo, respondió, con una sonrisa lenta. Bebimos en silencio. El sonido del agua deslizándose por su garganta era indecentemente hipnótico. Cuando terminamos, me di cuenta de que aún llevaba serrín en los brazos. Lucas también lo notó. Ven, dijo, acercándose con una toalla húmeda en la mano. Con una paciencia infinita, comenzó a limpiar mis brazos. Sus dedos, seguros pero suaves, se movían con lentitud, casi como si quisiera memorizar cada centímetro de mi piel. Cuando llegó a mis hombros, su pulgar trazó una línea leve sobre mi clavícula. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Tienes la piel muy suave, susurró. Tuve que cerrar los ojos para no perder el control. Cuando terminé, me quedé ahí, frente a él, sabiendo que si daba un solo paso más, el mundo cambiaría para siempre. Pero Lucas, con un suspiro apenas audible, se apartó. Mejor que te cambies de ropa, dijo, su voz ronca pero firme. Asentí en silencio y subí corriendo a mi habitación, con las piernas temblando y el alma en llamas. Ese día aprendí que el deseo puede ser un incendio lento, uno que no avisa cuando va a arrasar con todo. La noche cayó sobre Córdoba como un manto de terciopelo caliente. Desde la terraza, la ciudad parecía dormida, cubierta por un cielo tachonado de estrellas inmóviles. Solo el canto persistente de las cigarras recordaba que la vida seguía latiendo bajo el calor. Me miré en el espejo una última vez antes de bajar. Llevaba un vestido liviano, de gasa blanca, con pequeñas flores bordadas a mano. El escote era modesto, pero dejaba ver mis hombros desnudos y parte de la clavícula. Mis sandalias de cuero crujían suavemente al caminar. El cabello, recién peinado, caía en ondas sueltas por mi espalda, y una sencilla cadena de plata adornaba mi cuello. Respiré hondo. La tensión que flotaba en la casa desde hacía días se había vuelto algo casi físico, un hilo invisible que me unía a Lucas, aunque apenas nos miráramos. Bajé las escaleras. El mármol frío se sentía agradable bajo mis pies. Desde la terraza abierta, llegaba el suave murmullo de una guitarra española. Lucas había encendido un pequeño altavoz portátil, dejando que la música flotara en el aire. Allí estaba él. Apoyado en la baranda de hierro forjado, mirando hacia los campos que se extendían más allá. Vestía una camisa de lino beige, remangada hasta los codos, y unos pantalones de tela clara. Sus pies descalzos tocaban el suelo como si fueran parte de la casa misma. Sostenía una copa de vino, pero sus dedos jugaban con el borde del cristal, distraídamente. Cuando escuchó mis pasos, giró apenas la cabeza, y por un instante, sus ojos oscuros atraparon los míos. Ninguna sonrisa.
Ninguna palabra. Solo esa mirada cargada de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me acerqué despacio. El aroma a tierra caliente, a madera vieja, a vino y naranjos nos envolvía. No podía dormir, dije al fin, mi voz sonando más baja de lo que pretendía. Yo tampoco, respondió Lucas, dejando la copa en la baranda con un leve tintineo. La música cambió a una melodía lenta, melancólica, como una confidencia susurrada entre sombras. Lucas dio un paso hacia mí, lento, deliberado. ¿Bailas?, preguntó, tendiéndome la mano. No confiaba en mi voz, así que simplemente asentí. Puse mi mano en la suya. Era cálida, firme, con pequeños callos que contaban historias de trabajo y tiempo. Me atrajo suavemente hacia él. No hubo movimientos torpes, ni risas nerviosas. Todo fue natural, inevitable. Su mano libre rodeó mi cintura, apenas tocándome, dejando un espacio ínfimo entre nosotros, como una promesa rota a medio hacer. Comenzamos a balancearnos al ritmo lento de la música. Sentía su respiración contra mi frente. Oía el latido sordo de su corazón. Olía su piel, una mezcla de jabón sencillo, vino tinto y ese aroma inconfundible de la vida bajo el sol. Mi vestido flotaba con cada giro leve, rozando sus piernas, provocando un suspiro silencioso en mi pecho. Lucas no hablaba. Sus ojos estaban cerrados, como si necesitara ese momento tanto como yo. Y en su silencio, me enseñaba a confiar. A seguir el ritmo de algo más profundo que la música. Eres más valiente de lo que crees, murmuró, sin abrir los ojos. Mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho. Quise responder, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Él abrió los ojos lentamente y sus pupilas parecían aún más oscuras bajo la luz temblorosa de la farola. Su mirada bajó, recorriendo mi rostro como si quisiera memorizar cada trazo. Mis mejillas ardían. Y también eres preciosa, añadió, con una voz apenas más alta que un suspiro. Mi cuerpo tembló ligeramente en sus brazos. No era el calor. No era el vino. Era la forma en que me miraba, como si fuera la única cosa verdadera en un mundo lleno de espejismos. Giramos una vez más. Mis manos, antes temblorosas, descansaban ahora en sus hombros. Sentía bajo mis palmas el calor de su piel a través de la camisa fina, la fuerza contenida de sus músculos. Cuando la canción terminó, no nos soltamos de inmediato. Quedamos allí, en silencio, nuestras frentes casi tocándose, respirando el mismo aire. No hubo beso. No hubo palabras apresuradas. Solo la certeza de que algo había nacido esa noche. Algo tan poderoso que no necesitaba más gestos para ser real. Finalmente, Lucas soltó mi cintura con una lentitud infinita. Sus dedos rozaron mi piel por última vez, como quien se despide de algo que sabe que no debería tocar. Me miró a los ojos. Buenas noches, Clara, dijo, su voz cargada de todo lo que no se atrevía a decir. Buenas noches, Lucas, susurré de vuelta. Me alejé lentamente, sintiendo su mirada en mi espalda mientras subía las escaleras. Cuando cerré la puerta de mi habitación, apoyé la frente contra la madera fría. Sabía que el mundo que conocíamos había cambiado para siempre. Y que ya no había forma de volver atrás. El amanecer en Córdoba era un suspiro caliente, que apenas conseguía enfriar las piedras centenarias de las calles. Me desperté temprano, aún vestida con la misma camisola ligera de la noche anterior, pegada a mi piel húmeda por el calor. No había dormido casi nada. La imagen de Lucas, su voz grave deseándome buenas noches, el roce sutil de sus dedos en mi cintura, todo giraba en mi cabeza como un remolino imposible de detener. Me senté en el borde de la cama, dejando que la brisa tibia de la ventana abierta jugara con mi cabello. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar lentamente, ajena al incendio silencioso que ardía dentro de mí. Me duché rápido,
dejando que el agua fría calmara un poco el fuego bajo mi piel. Elegí un vestido sencillo, lino verde olivo, de tirantes finos, con una falda suelta que bailaba alrededor de mis rodillas. Me até el cabello en una coleta baja y salí al patio. Lucas ya estaba allí. Se agachaba junto a la fuente de piedra, reparándola con herramientas oxidadas. Llevaba una camiseta sin mangas gris y unos pantalones cortos de trabajo. Su piel brillaba bajo el sol aún suave de la mañana. Me detuve a mirarlo. Cada músculo de sus brazos se tensaba con el movimiento. La curva de su cuello, las gotas de sudor descendiendo perezosas por su espalda, todo en él me atraía de una manera que me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. ¿No vas a saludar?, preguntó sin volverse, con esa sonrisa apenas perceptible en su voz. Buenos días, respondí, acercándome. Cuando levantó la cabeza para mirarme, algo en sus ojos me dijo que él también había pasado la noche en vela. Trabajamos juntos durante la mañana. Limpiamos el patio, recogimos ramas secas, ordenamos la terraza. Cada vez que nuestros cuerpos se acercaban demasiado, sentía una descarga leve recorrer mi columna. Cada vez que nuestras manos se rozaban, un temblor silencioso me sacudía. Intentábamos actuar como siempre. Pero el aire entre nosotros era demasiado denso, demasiado cargado de lo que no se decía. Después de comer, mientras el calor del mediodía nos empujaba a buscar sombra, Lucas propuso algo inesperado. ¿Te gustaría ir a la feria del barrio esta noche? Lo miré, sorprendida. La feria de San Lorenzo era un evento sencillo, lleno de música, puestos de comida y bailes improvisados en las plazas. No era el tipo de lugar al que Lucas solía ir. Claro, respondí, más rápido de lo que pretendía. Su sonrisa fue breve, pero auténtica. La feria bullía de vida esa noche. El aroma a churros, vino dulce y naranjos flotaba en el aire. Farolillos de colores iluminaban las calles empedradas, y la música se mezclaba con las risas de los niños corriendo de un lado a otro. Lucas caminaba a mi lado, con una camisa blanca arremangada y pantalones de lino oscuro. Parecía parte del paisaje y, a la vez, distinto a todo. Yo llevaba un vestido blanco de algodón, sencillo pero femenino, con un cinturón de cuerda atado a la cintura. Sentía la mirada de los hombres cuando pasábamos, pero Lucas los ignoraba, caminando siempre medio paso detrás de mí, como si vigilara mi sombra. En un puesto improvisado, compró 2 copas de vino dulce y me ofreció una. Cuando nuestras copas chocaron en un leve brindis, nuestros dedos se rozaron, y fue como si todo el bullicio de la feria desapareciera. Solo existíamos él y yo. Seguimos caminando hasta una pequeña plaza donde un guitarrista tocaba una melodía lenta. Algunas parejas bailaban, torpes pero felices, riendo bajo los faroles. Lucas me miró. ¿Bailamos?, preguntó. Esta vez, no dudé. Puso su mano en mi cintura con más seguridad que la noche anterior. Tomó mi mano libre y me guió entre la gente como si el mundo entero nos perteneciera solo a nosotros. Bailamos pegados, moviéndonos con el ritmo de la guitarra, con la respiración acompasada. Mi cabeza descansaba contra su pecho. Sentía su corazón latiendo fuerte, rápido, como el mío. El roce de su barbilla en mi cabello, el roce apenas perceptible de su mano en la espalda baja, la firmeza de su cuerpo contra el mío, todo era demasiado y al mismo tiempo, exactamente lo que había deseado. Cuando la canción terminó, no nos separamos enseguida. Sus dedos recorrieron mi mejilla en un gesto casi inconsciente. «Estás preciosa esta noche», murmuró, con voz ronca. Mi piel se encendió bajo su mirada. «Tú también», susurré, sin pensar. Se rió bajo, un sonido tan grave que me provocó un estremecimiento dulce en la espalda. Nos miramos durante un largo, largo segundo. Y entonces, un trueno lejano rugió en el cielo. La feria siguió su curso, pero para nosotros, el mundo se había detenido. Cuando regresamos a casa,
el primer relámpago iluminó el patio vacío. La tormenta estaba cerca. Subí corriendo a mi habitación mientras Lucas cerraba las ventanas y aseguraba las contraventanas. Me senté en el borde de la cama, los dedos jugueteando nerviosos con el dobladillo de mi vestido. La puerta entreabierta dejaba pasar la luz intermitente de los relámpagos. Y entonces, sentí su presencia en el umbral. No dijo nada. Yo tampoco. Simplemente, nos miramos a través de la semipenumbra, sabiendo que aquella noche, la tormenta no era solo en el cielo. Era dentro de nosotros. Y que era cuestión de tiempo antes de que nos arrastrara. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente se desató con furia sobre Córdoba. Relámpagos rasgaban el cielo en destellos irregulares, seguidos de truenos que hacían vibrar las viejas paredes de la casa. Me encontraba en mi habitación, recostada sobre la cama, abrazando una almohada contra mi pecho. El vestido ligero que llevaba, aún húmedo de la caminata desde la feria, se pegaba a mi piel como una segunda capa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el recuerdo de las manos de Lucas en mi cintura durante el baile, el roce de su barbilla sobre mi cabello, el sonido grave de su risa cerca de mi oído. La casa crujía bajo el peso del viento. El golpeteo insistente de la lluvia contra las ventanas me envolvía como una canción hipnótica. Finalmente, incapaz de soportar el encierro, me levanté. Descalza, caminé en silencio hacia la planta baja. El suelo de baldosas estaba frío bajo mis pies, el aire impregnado de humedad y azahar. Lo vi desde el final del pasillo. Lucas estaba en la terraza techada, de espaldas a mí, observando la tormenta. Su camisa blanca estaba parcialmente desabotonada, pegándose a su espalda por la humedad del ambiente. Los pantalones claros que llevaba marcaban su silueta fuerte, inmóvil como una estatua frente al vendaval. Por un instante, me quedé allí, simplemente mirándolo. La escena era tan intensa, tan cargada de algo indescriptible, que sentí la necesidad de grabarla en mi memoria. Avancé despacio. Cada paso sobre las baldosas resonaba más en mi pecho que en mis oídos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Lucas se giró. Nuestros ojos se encontraron en medio de un relámpago. La luz dibujó sus facciones con dureza, la mandíbula tensa, los ojos oscuros, brillando con algo que no necesitaba palabras. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. La distancia que nos separaba era mínima. El silencio entre nosotros era tan denso como el aire antes de un trueno. Lucas dio un paso hacia mí. Mi corazón pareció detenerse. Su mano, cálida y firme, se extendió hacia mi rostro, rozando apenas un mechón húmedo que se había pegado a mi mejilla. «Estás temblando», murmuró. No supe si hablaba de mi cuerpo o de algo más profundo. Me obligué a respirar hondo, a no dejarme arrastrar por el vértigo que me provocaba su cercanía. «Hace frío», mentí en voz baja. Lucas sonrió apenas, esa sonrisa pequeña y triste que solo le había visto en momentos en los que bajaba su guardia. «No tienes que fingir conmigo», dijo, su voz ronca y suave como un susurro perdido en la noche. Mi garganta se cerró. Sabía que debía alejarme. Que bastaba un paso atrás, una palabra adecuada, y todo volvería a su sitio. Pero no me moví. Él tampoco. La tormenta rugió a nuestro alrededor, empapándolo todo de un olor limpio, salvaje. Y entonces, casi sin pensarlo, llevé mi mano a su pecho. La tela mojada de su camisa era una barrera frágil entre mi palma y su piel caliente. Sentí los latidos de su corazón, rápidos, desordenados, como los míos. Lucas cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, vi en ellos la misma lucha que hervía dentro de mí. «No deberíamos», comenzó a decir. Pero sus palabras se ahogaron en el trueno que estalló sobre nuestras cabezas. Un relámpago iluminó la terraza. Por un momento,
Todo pareció suspendido en una claridad irreal, mis dedos sobre su pecho, su mano sobre la mía, nuestras respiraciones entrelazadas. Entonces, con una lentitud infinita, Lucas retiró su mano. No hubo beso. No hubo caricia prohibida. Solo una retirada lenta, dolorosa, llena de una tensión que prometía mucho más de lo que se atrevía a dar. «Será mejor que entres», dijo, su voz áspera, tensa. Asentí, incapaz de articular palabra. Di media vuelta, sintiendo su mirada seguirme mientras subía las escaleras. Cuando cerré la puerta de mi habitación, apoyé la frente contra la madera fría. Mi cuerpo temblaba. No de frío. No de miedo. De algo mucho más grande. De algo que había crecido entre nosotros y que, aunque hubiéramos intentado ignorarlo, ya era demasiado real para ser negado. Pasaron unos minutos. Quizá horas. No sabía cuánto tiempo había transcurrido cuando escuché el golpe sordo de la puerta principal abriéndose de golpe. Me incorporé, alerta. ¿Lucas? No. Voces. Pasos apresurados. Una figura atravesó el salón, mojada por la lluvia, arrastrando un bolso pesado. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí esa silueta. Una voz femenina, cansada, nerviosa, llamó desde la entrada. «¿Lucas? Clara. He vuelto». Me quedé inmóvil. La lluvia seguía golpeando las ventanas. La tormenta rugía afuera. Pero dentro de la casa, algo aún más devastador acababa de irrumpir. La dueña de la casa. Mi madre.